que es digestivo, que vimos las dos clases anteriores, lo que es respiratorio y modales, que va a ser lo que va a ser al final de la clase. Entonces, van a ser dos módulos, no van a ser, pero dos módulos lo considero para respiratorio y un módulo para patologías podales. ¿Esto con alternativa y desarrollo? Todas las tres. ¿Verdadero y falso? No, verdadero y falso no, y tampoco completa ni correcta ni completa la de y sí es individual. ¿Cuál es el chico? Bueno, empezando las enfermedades del sistema respiratorio del bovino, recordar que toda empresa pecuaria, esto es lo básico, ¿no? Aquí, la idea es entregar productos de calidad, maximizar la rentabilidad, y para eso necesitamos pilares básicos, que son la sanidad, alimentación y la genética. Sin esos tres no podemos desarrollar un sistema productivo de una empresa. Entonces, falla cualquiera de esos, especialmente, y tenemos condiciones de estrés, y esas condiciones de estrés pueden favorecer a diferentes patologías. Entonces, obviamente la medicina del bovino tiene que ver con un carácter curativo. Los médicos y curamos enfermedades, pero lo ideal no es tener que curar, lo ideal ojalá es tener que prevenir para evitar los problemas, porque especialmente si lo pensamos desde el punto de vista productivo, toda patología implica una pérdida. Y una pérdida que no solamente en productividad, en animales mayores, cuando hablamos de terneros, por ejemplo, y de terneras, por ejemplo, una lechería, tenemos menor tasa de reposición, mayor mortalidad. Entonces, para eso es lo básico para poder mantener la productividad. Como general. Si lo pensamos, por lo tanto, los sistemas involucrados en las enfermedades del bovino, está el huésped, obviamente. O sea, ahí estamos obviamente en la respuesta inmunológica del animal. Sistema mucociliar, y todo lo que es la parte inmune. Ahí podemos considerar especialmente cuando hablamos en terneros, el calor. Importantísimo, porque de eso va a depender que pueda sobreponerse a diferentes patologías. El medio ambiente, importantísimo. La infraestructura, va a depender calidad de los corrales, si hay techo o no hay techo, el barro, dónde están los comederos, la pendiente, todo eso implica infraestructura pendiente. ¿Por qué? Porque eventualmente si se junta barro en alguna zona, aumenta el riesgo de tener mucha humedad que se empieza a juntar en ese punto donde duermen los terneros, pensando en los terneros, el tipo de cuna, el tipo de corral, etcétera, etcétera. El manejo de la temperatura, la ventilación, y podemos sumar un montón de factores de producción, pero que tienen que tener que ver directamente con la manifestación de alguna patología. Obviamente las condiciones higiénicas, ahí estamos hablando de mezclamos con la infraestructura, la ventilación para poder eliminar algunos agentes que pueden estar en el ambiente, aseo, bioseguridad, etc. Todo eso va a depender de que, independientemente de que pueden haber muchos patógenos que puedan estar en el ambiente, que se puedan eliminar y disminuye el riesgo, el hacinamiento. Terneras que están muy confinadas, aumenta el riesgo porque los agentes están en el medio ambiente. Entonces, la transmisión aérea aumenta el contagio. Y la alimentación, importantísimo porque mantiene un estándar inmunológico. Un animal en buen estado tiene menor riesgo de enfermarse. No obstante, todos se pueden enfermar, pero cualquier animal que esté en buena condición corporal disminuye el riesgo de patología. Y obviamente depende de los agentes. Obviamente agentes infecciosos, virus y bacterias que ambos actúan dentro del complejo respiratorio bovino. Parasitarios, agentes tóxicos y obviamente factores traumáticos. Todo eso incide en la manifestación de patologías. Entonces,
Está el complejo respiratorio bovino. Hablemos de complejo porque los bovinos en general no se enferman con un agente, sino que hay una variedad de agentes que conviven en el ambiente y cuando entra un agente predispone a otro. Ejemplo básico, tanto en toda la especie, lo que nos pasa en humanos también, pero entra un virus esencial, aumenta el riesgo de que entre un IDEA, que otro virus, y ahí que entre una bacteriana, agentes y condiciones de estrés, que ya no son virales, aumenta el riesgo que entre algún agente bacteriano. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre huésped, ambiente y los agentes infecciosos. Entonces, obviamente en huésped, la condición inmunológica, el medio ambiente tiene que ver directamente con los factores estresantes, de acuerdo al ambiente, y los agentes infecciosos va a depender de la cantidad, la concentración que haya del agente. En ciertos periodos aumentan ciertos agentes, la concentración que haya de ellos, la virulencia que tengan, por lo tanto el nivel de patogenicidad que tenga en cuanto a la gravedad del cuadro a producir, y la interacción que haya entre estos diferentes agentes. No es muy diferente a lo que pasa en las diferentes especies. Conceptos y básicamente porque no vamos a hablar tanto específicamente de cada una de las patologías. Entiendo que no son muy diferentes a otras especies. La rinitis, y una rinitis es una infección básicamente que ocurre en las vías respiratorias anteriores. Hablamos de respiratorias altas, pero el bovino está horizontal, vertical. Entonces, por lo tanto, las vías respiratorias anteriores. Hay veces una sinusitis que se encuentra también en vías respiratorias anteriores, pero afectando directamente a los senos respiratorios. Recordando que tenemos 3 senos importantes en el bovino: los maxilares, frontales y los senos corneales, animales con cuernos. Y que tiene interrelación, especialmente cuando hay complicaciones a nivel, por ejemplo, del descorne, aumenta la posibilidad de tener sinusitis. Entonces, a veces muchas sinusitis pueden ser traumáticas o de origen de otro índole y no necesariamente infecciosas. Cuando hay agente infeccioso, aumenta el riesgo de tener alguna sinusitis. La interacción que puede haber entre las diferentes condiciones. Una rinotraqueitis, una infección que está en la zona alta, pero no solamente en las vías aéreas a nivel nasal, sino que también a nivel ya traqueal. Y un cuadro común es la rinotraqueitis infecciosa bovino, un IBR, que es causada por un herpesvirus, cuadro que afecta directamente el sistema respiratorio y que también con efectos en diferentes sistemas, incluso reproductivos. Entonces, participa dentro del complejo y es viral. La neumonitis o neumonias virales. Son la típica neumonía que en el fondo en el caso de nosotros, resfrío. Neumonias que en el fondo que afectan solamente del nivel viral, pero que eventualmente, si no son controladas, algunas pasan algunos días y se controlan solo según si el ambiente es el adecuado, pero puede contaminarse por un agente secundario y pasar a una neumonía bacteriana o a una bronconeumonía. Una bronconeumonía cuando hay un compromiso del parénquima pulmonar. Después, la pleuritis con afecciones a nivel de pleuras. ¿Se fijan que vemos diferentes afecciones? Y que no podemos decir este es producido por este agente únicamente, sino que muchas veces la interacción de diferentes agentes lo producen. La pleuroneumonía, compromiso de parénquima pulmonar y de las pleuras. El edema y enfisema, que lo toco pensando en edemas pulmonares. Porque sabemos que el edema es una manifestación de exudado a diferentes niveles. El edema clásico, el edema subcutáneo, que es en el fondo que es por la alteración de entre la presión hidrostática y la oscótica. Pero el edema pulmonar también tiene relación con cambios de presiones, en donde hay un mayor nivel de exudado, muchas veces por la alteración que puede ser cardíaca o respiratoria, que implica que hay una mayor presión a nivel vascular en el pulmón. Entonces es una manifestación, pero ¿por qué lo toco? Porque y a diferencia del enfisema, que es
una alteración en el parénquima pulmonar, que hay ruptura de los alvéolos, donde el alvéolo pierde la capacidad de intercambio gaseoso. Existe un cuadro de edema y enfisema pulmonar agudo, que lo vamos a tocar, que tiene otra etiología, y por eso lo vamos a tocar en forma como, junto con esto, pero aparte. Y que lo vamos viendo. Se entiende, ¿cierto?, básicamente con los niveles de patología, pero mucho de esto no tiene tanto que ver con este cuadro producido por esta gente, por otro, no obstante algunos agentes en particular que producen algunas alteraciones específicas. Recordemos semiología, área de exploración pulmonar, a nivel de la última apófisis transversa, penúltima costilla, o sea, el último paso intercostal, una línea obliqua que va hacia la articulación del codo y por detrás del músculo anconio o de la escápula. Esa es la zona de exploración. Un pulmón que es bastante pequeño, a diferencia de otras especies como el equino que van a ver después con el pato. El bovino tiene un pulmón bastante pequeño, porque no es un animal de ejercicio. Por lo tanto, las vacas se cansan rápidamente. Y por eso mismo cuando hay una afección también se afecta rápidamente también. Entonces, ahí tenemos por el lado izquierdo, por el lado derecho, y lo que vemos abajo, la fotografía de esa vaca, esa Hereford que está ahí. ¿Qué posición es esa? Eso no es una zoonosis, es una posición ortognéica, que es muy diferente cuando vimos la posición pseudosifótica producto de una reticulitis. La diferencia acá es que no es que la espalda la tenga encorvada, sino que está con el cuello estirado y la cabeza agacha. Lo que se está haciendo es alineando las vías respiratorias con la tráquea para facilitar la entrada del aire. Una posición ortognéica implica un compromiso respiratorio más severo y es clásico, lo voy a ver después, el enfisema y edema pulmonar agudo, del cual vamos a tocar un poco más adelante. Entonces, explica un compromiso más severo. Hay diferentes agentes que están involucrados en el complejo respiratorio de bóvinos, desde herpes, adenovirus, paramyxovirus. Entonces, ahí está el ejemplo acá, el herpes virus bovino tipo 1, es el que produce el IBR. Adenovirus, el virus de la parainfluenza 3 y el virus esencial bovino, ambos son paramyxovirus. A mí no me interesa que se aprendan cuáles son más paramyxovirus, en el fondo esto no es una clase de virus infecciosa, pero sí hay que identificar algunos virus que sí van a producir problemas. IBR, parainfluenza, los tres virus más clásicos, y por eso se trataron de controlar con vacuna, aparte del sincicial, está parainfluenza 3, IBR y virus de la diarrea que era bovina. Aquí el que está en la segunda hoja es un togavirus, que en el fondo es un pestivirus, la diarrea que era bovina. También participa en el complejo respiratorio, producen enfermedades mucosas. Y el mismo en el fondo afecta a la mucosa y compromete el sistema respiratorio. Algunos reovirus y rinovirus y enterovirus. Eso, varios virus especialmente que están comprometidos dentro de todo este complejo respiratorio. Y agentes bacterianos. Desde los Mycobacterium bovis, el que produce la tuberculosis bovina, y que es zoonótico. La bacteria hemolítica, bacteria mostosida y el Haemophilus somnus, que también es bastante complicado, bacteriano. Streptococcus, Klebsiella, Fusobacterium, algunos micoplasmas, también con cuadros respiratorios más severos. Y están todos involucrados dentro de este complejo respiratorio. Y algunos vamos a ir hablando en particular. Algunos factores ambientales que actúan en el complejo y que predisponen. Por ejemplo, la distosia. Cuando hay una distosia, el ternero nace más débil, tiene menor capacidad para llegar a tomar calostro, le cuesta más recuperarse del proceso de agotamiento, muy probable en algunos casos con falla en la puede haber nivel de asfixia fetal
y que obviamente van a comprometer y que después el ternero aumenta el riesgo de que tenga un cuadro, es un factor ambiental de por medio. Obviamente eso está incidiendo directa o literalmente un ternero que bajo consume calor. Hoy día muy común. La gente hasta hace varios años atrás, lo clásico de la lechería, los terneros se eliminaban. Se eliminaban, se mataban. Porque era inservible para el sistema. Hoy día, como hay menor stock de bovinos, hay mucha gente que compra los terneros de lechería. Entonces, o gente que se consigue, porque para que no lo eliminen, aprovechenlo. Y los compran baratos, 5 lucas, 10 lucas, comprar un ternero, y con eso, y después se lo arregla para criarlo. Uno, el costo de criar, porque el mayor costo es criar ese ternero, darle sustitutos. Hay terneros que te los venden de terneros de 2 días. El problema es que muchas lecherías no es la prioridad, así que ese ternero muchas veces no toma calostro. Porque los terneros y las terneras, lo más común es que se destetan en el momento del nacimiento, físicamente, y después se le administra el calostro para asegurar la inmunidad. A los terneros muchas veces no los pescan, y quedan atrás, y después que alguien los vende. Porque mucha gente dice, no, yo compré 10 terneros y se me murieron 5. ¿Cuántos días hay para la primera? La primera 6 horas es lo básico. Y la primera 6 horas es donde aumenta la tasa de absorción a nivel intestinal de la inmunoglobulina. Entonces, un ternero que se pasa de las horas ya empieza a disminuir su capacidad de absorber y por lo tanto el riesgo de enfermarse posteriormente. Una receta cotidianaria no permite la referencia de inmunidad madre a ternero, en este caso placentaria. Por lo tanto, la inmunidad es básicamente por vía calostro. Entonces un ternero que no toma calostro está en total indefensión con respecto al medio. Y cualquier virus o bacteria lo ataca. Entonces, diarreas y neumonía son la principal causa de mortalidad en terneros mal calostreados. Obviamente la higiene inadecuada y los factores climáticos asociados al parto. Si el ternero nace en los corrales en invierno, cuando hay lluvia, y lo encuentran en la mañana, en invierno acá, sabemos, con 0 grados, a veces con temperatura bajo 0, y está ahí, obviamente, aunque haya tomado calostro, ya está en una condición de indefensión. Entonces el sistema inmune ya se le afecta bastante y aumenta el riesgo. Pero la distosia también puede afectar involuntariamente a la madre, no También. solo al ternero. No solamente a la madre, y pues, ¿se acuerdan un momento que les mostré los cuadros de enfermedad metabólica donde la distosia predisponía a problemas reproductivos, aumentaba el riesgo de hipocalcemia, aumentaba diferentes factores? Entonces, y también produce una inmunodepresión donde aumenta el riesgo de tener otras patologías. Entonces, una distosia, un parto que está más, una vaca que termina más agotada, obviamente se predispone, sí, y adicional, pero ok, a lo mejor igual va a producir calostro, pero ese ternero que nace también va a nacer más débil, más decaído. Una distosia puede durar varias horas. Un ternero que estuvo varias horas, pero en el fondo lo vemos cuando está ahí con la lengua morada, hocico morado, ese ternero con cianosis, nace y se demora más en recuperar, y se demora más en levantarse, se demora más en ir a tomar calor. Entonces, todas esas condiciones, que ese ganado de carne o ganado de leche siempre predisponen. Muchas crianzas de ganado de carne, por ejemplo, dicen ya, cuando van a la temporada de pariciones, vamos a dejar algunos sectores, unos potreros, porque estos potreros están más resguardados, porque las vacas van a parir en el medio ambiente. Muchas paren en invierno, pero un potrero que tenga un mejor espinal, que esté más resguardado de la temperatura, del frío. Entonces buscan para disminuir estos factores. Pero lamentablemente tienen que nacer en el medio ambiente. Por lo menos el ganado de carne, porque las apariciones no son controladas. En ganado de leche se busca tener una maternidad que tenga mejores condiciones, porque el ideal para la lechería es buscar tener una ternera. Si nace un ternero, bueno, veremos qué hacemos. Pero lo ideal es que nazca una ternera, y esa ternera hay que darle todas las potencias, porque esa ternera tiene un mejor potencial genético que su madre, entonces mejoramos la capacidad, hay que olvidarlo. Caso error, en muchas partes
ya no tanto, porque hoy día se le da importancia, pero hasta hace unos años atrás, al gallo castigado a las terneras, a la lechería. Hizo mal la pega, la cuestión llegó a razón, ya es castigado a las terneras. Pega aislada. Y por lo tanto, las terneras, que es de lo que más debiéramos cuidar, eventualmente quedaban mal cuidadas. Hoy día se le está dando mucha más importancia en lecherías grandes, se tiene personal especializado para ver las terneras, pues, sabiendo la importancia que tienen estas crías. En terneras confinadas, importante, si estamos en cunas, el tipo de cuna obviamente la infraestructura va a tener, pero la ventilación. La ventilación incide, uno, para poder eliminar agentes del ambiente, pero también hay que tener ojo porque un exceso de ventilación va a generar un enfriamiento por conducción donde los animales se enfrían. Nosotros mismos en verano colocamos un ventilador, no bajamos la temperatura, sino que aumentamos la conducción y eso nos genera un mejor confort ante el calor. Si hace frío, pero un poquito de viento, nos enfriamos mucho más. Entonces la velocidad del viento incide directamente. Entonces la ventilación puede ser benéfica como puede ser también inadecuada si no se maneja como corresponde. La humedad, factor importantísimo. Por cada porcentaje de humedad aumenta la sensación térmica que haya sobre la misma temperatura. Calor con humedad es más pesado. Es como estar en Brasil, con 30 35 grados, versus estar con 35 grados acá en Santiago. Brasil, Paraguay, en el fondo con esa humedad insoportable. Y estamos a veces a la misma temperatura que estamos acá. El mismo el frío. Frío acá, cuando haces en esta zona central, cuando hay 0 grados, estamos cagados de frío. Con mucho frío para allá. Pero estamos con frío. Pero esos mismos 0 grados en Magallanes no es nada. Y no solamente, aunque uno esté allá, porque allá el clima es mucho más seco. Cuando los 0 grados en cordillera no se siente tanto, aunque estemos en la nieve, porque la humedad está congelada, está en el ambiente. Entonces, esa misma temperatura con diferentes grados de humedad. Los cambios de temperatura. Recordar que la temperatura no afecta a los terneros, a los bovinos en general. Los bovinos son de temperaturas más frescas. La vaca está ideal a una temperatura, ojalá, de unos 10 grados. El estrés térmico, el calor, lo afecta mucho. El frío, nada. ¿Sí? Por eso, si el frío afectase tanto a los bovinos, en Coyhaique y en Magallanes no podríamos criar bovinos. Y resulta que somos zonas ganaderas. El frío no es el problema. Los cambios de temperatura son complicados. Uno mismo, si es frío, claro, uno se abriga, las vacas se regulan con la temperatura. En estos días, con estos cambios de temperatura, como los que estamos teniendo acá, cualquier otra frío. Entonces, con 1 grado en la mañana y 25 grados en la tarde, uno dice, ¿cómo me abrigo? Y los animales les pasa lo mismo. Si no tienen cómo resguardarse, en el fondo están sufriendo esta variación de temperatura. La oscilación térmica es lo más complicado. Con eso indicar que el frío no es el problema, es la variación de temperatura la que me puede generar mayor problema a nivel especialmente terneros, que tienen una menor cobertura de grasa para cubrirse. Y alimentación, como les decía, es importantísima para mantener un estatus básico. Un animal delgado se enferma de todo, lo que estamos viendo hoy día por la sequía. Los animales con cualquier cosa se enferman, porque los animales están mal alimentados, tienen malnutrición, afecta las vitaminas, minerales, no tienen cobertura de grasa, etc. Entonces está afectado. El engorda es importantísimo, el transporte. El transporte y la alimentación. El transporte genera estrés. Por eso, dentro de las indicaciones del reglamento de transporte de bienestar animal, indica que hay que tener reposo cada 8 horas en el caso de transportes de larga distancia. Que lo cumple es otra cosa. Pero se debiera cumplir cada 8 horas mínimo, debiera haber un descanso, idealmente. Y alimentación de eso. ¿Ese descanso es bajarnos del camión? Debiera ser el ideal. No llegar a decir, paremos el camión y el chofer va, se toma un café y después seguimos. El ideal debiera ser que eso, ojalá que esos animales ideal pudieran bajar, reposar, caminar, comer, echarse y no estar parados. Entonces, esa condición de estrés genera afecta la inmunidad y el aparato mucociliar que participa en el sistema inmune, pero no es el sistema inmune, sí, participa dentro del control de virus y bacterias. Pero se afecta.
y eso es el transporte especialmente es un factor predisponente para un cuadro específico. De hecho, el fox fever o fiebre de transporte, que es producido por bacterias, que en condiciones naturales no se producen tantos problemas, pero en condiciones de estrés, ahí está el cuadro básico, una pasteurilosis. Que también lo vamos a comentar. Ahí vemos cómo están interactuando los factores. Ahí uno ve la pajamama, cosas, pero entender el estrés cómo me va afectando al aparato mucociliar, en el fondo aumenta la respuesta inmunológica, y cómo la respuesta inmunológica me empieza a afectar a nivel de IgE, se sobrepasan los mecanismos inmunes locales, cómo al introducir agente infeccioso, en el fondo también afecta el aparato mucociliar, y eso lo bloquea y permite que la entrada de otros agentes, la proliferación bacteriana produce también alteración de la respuesta, y así como van interactuando y cómo se van desarrollando muchas de las patologías. Uno empieza a ver, ya. Ahí uno va a poner detalle, no lo vamos a hacer ahora, pero va entendiendo por qué se va produciendo la patología. Eso en términos sencillos. Pero siempre entender que existe un factor inmunológico que puede estar afectado por algunos agentes que te lo interfieren, o por el estrés que tiene una disminución y que permite el ingreso de otros agentes o que el mismo agente provoque un daño mayor. Entonces, lo básico es la inmunidad. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero sin la flecha. Entonces, bueno, aquí hay algunos antecedentes epidemiológicos de los complejos respiratorios bovinos, si lo empezamos a ver. Aquí vemos, en primer lugar, lo primero que se ve ahí, neumonía viral, para que se entienda, bronconeumonía aguda, una bronconeumonía crónica, un edema y enfisema pulmonar agudo, y vemos cómo se va dando la signología. Esto es un cuadro diferencial. Entonces vemos cómo está la temperatura rectal. Vemos que como temperatura. Acuérdense, 38,5 más menos 0,5. Está golpeando, está. Primero la temperatura. En una neumonía viral está la temperatura muy alterada, muy alta. Es lo mismo clásico un resfrío con temperatura. En una neumonía aguda, también la temperatura está muy elevada. En una bronconeumonía crónica la temperatura está regular, porque el sistema se ha ido controlando esa temperatura, pero sí con otra signología que es muy importante. En un enfisema y edema pulmonar agudo no hay ninguna afección, no hay temperatura, no hay diferencial de temperatura porque no es un cuadro infeccioso. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? Muy alta la frecuencia en la neumonía aguda, muy alta también en la bronconeumonía aguda. Una crónica, ya no está la frecuencia respiratoria tan severamente afectada, porque también había compensación del sistema, y tiene enfisema y edema pulmonar agudo, la frecuencia respiratoria está altísima, porque como el animal no puede respirar bien, está compensando con taquipnea, pero a puerta alta respirar. El tipo de respiración, abdominal, hay un mayor compromiso abdominal en la crónica y mucho más alto todavía que en el enfisema y edema pulmonar. El ritmo, bueno, ¿se acuerdan algo de psicología? Los que hicieron conmigo, pero los que no, en concepto de fondo para poder evaluar, yo siempre hablo el FRITA, frecuencia, ritmo, intensidad, tipo y amplitud. Con esos parámetros vamos evaluando un poco cómo va la respiración. Parámetros, en el fondo que si lo vemos, hay frecuencia, ritmo, intensidad, el tipo. Entonces, los parámetros para poder evaluar cuadro respiratorio básicamente. Lo mismo con la intensidad de respiración, mucho más intensa en la medida que tenemos bronconeumonía crónica y el enfisema de edema pulmonar agudo. Es un cuadro donde el enfisema mismo no permite un intercambio, entonces está tratando de compensar, aumentando la frecuencia, aumentando la intensidad para poder tratar de ventilar de alguna forma, porque hay muy poco capacidad de intercambio gaseoso. ¿Cómo son las secreciones nasales? Es una neumonía viral serosa. ¿Cualquiera que está resfriado? Está
con moco es transparente. En la medida que se empieza pasa a bacteriana, una bronconeumonía aguda, esa está mucosa a mucopurulenta. En la crónica, mucopurulenta. Y un enfisema pulmonar agudo, básicamente hay espuma y puede ser espuma sanguinolenta. El edema pulmonar está eventualmente salido. Entonces el tipo de secreción es más espumosa. Y eventualmente sanguinolenta por el aumento en la presión, generalmente implica incluso al exudado más. ¿Se va entendiendo un poquito Viene explicando el cuadro, va entendiendo cómo se van diferenciando un poco las diferentes patologías, porque si empezamos a pasar una por una, a veces, después cómo era, y usted va a tener que empezar a hacer todos los cuadros para poder entender. Bueno, ¿cómo se observa la auscultación? Obviamente hay que pulmonar, pero en este caso en la bronconeumonía aguda y crónica ya se empieza a colocar mucho más mate el sonido. Perdón, a la auscultación empezamos a tener estertores y crepitaciones. A la percusión tenemos acá un sonido timpánico y se empieza a colocar más mate en la bronconeumonía en la medida que se ve más crónica. En un enfisema pulmonar agudo, la auscultación es aire. Está lleno de aire. Y literalmente el enfisema se escucha igual de timpánico que estructura normal. Lo que hace, aumenta el área de exploración pulmonar, el pulmón crece porque no tiene para poder intercambiar, aumenta su espacio, su tamaño. Pero no vamos a hablar mucho más porque nos estaríamos yendo a la semiología y nos pegamos ahí. El compromiso, el comportamiento. En la bronconeumonía aguda hay una clara depresión del animal. Cualquiera que está con una bronconeumonía, la morbilidad muy alta en la neumonía viral, más baja en la bronconeumonía. Y el enfisema pulmonar es independiente porque depende de las condiciones que generen el cuadro, que básicamente, lo voy a explicar, es como un equivalente a una toxicidad que afecta a nivel pulmonar. La letalidad es mucho más alta en la crónica y para que hablar del enfisema y pulmonar agudo, altísima la mortalidad. ¿Y a qué edad afecta? Generalmente la primera a jóvenes, una bronconeumonía crónica, animales más adultos, y un enfisema indiferente porque depende de cuándo se afecte por el cuadro. Bueno, ¿cómo controlamos? Eso hablamos un poco de la etiología, un poco cómo se manifiestan los signos para poder diferenciar. Primero, el ambiente adecuado, manejar el ambiente. Manejar la ventilación, una ventilación que sea correcta, que permita eliminar a gente y no enfriar. Por lo tanto, controlar las corrientes de aire para evitar el enfriamiento por conducción. Manejar la temperatura ambiente y la humedad dentro de rangos adecuados. Obviamente tener higiene en las teneras y los lugares de los partos. Importantísimo el lugar de parto, la maternidad. Porque si el tenero nace y cae en la mierda, obviamente se va a aumentar el riesgo. Y obviamente hay que hablar de la alimentación. En animales adultos, en animales jóvenes, la ternera, si no la alimentamos bien, obviamente va a ser imposible que podamos pretender que tenga una inmunidad adecuada. Normas de manejo, la asistencia al parto, especialmente en ganado leche, lechero, que es más sensible. La desinfección del cordón umbilical, que debiera ser inmediata. La no desinfección produce el riesgo de tener otras enfermedades, tenemos una onfalitis, que se baja la inmunidad y obviamente ese animal se enferma de otras patologías, independientemente de que esa onfalitis puede generar algunas complicaciones directamente a nivel sistémico o articular. Obviamente asegurar el consumo de calostro dentro de las primeras horas postparto. Mientras más temprano consuma calostro, mejor, porque tienen la mayor tasa de absorción de inmunoglobulinas. Y en no solamente el tiempo, sino que la cantidad de calostro que absorba también es importante. Y el calostro, acuérdense, tiene dos efectos inmediatos. Un efecto laxante, que permita eliminar el meconio, y además absorción de la inmunoglobulina. Entonces, y altamente alimenticio porque es rico en proteínas, entonces el tenero rápidamente empieza a absorber y empieza a recuperar el condición.
¿verdad? La densidad poblacional dentro de las construcciones. La medida que estamos muy hacinados, aumenta. Cualquiera que se enferme, enferma el resto. Cualquiera que esté enfermo acá, se enferma todo. Y proporcionar alimentación en la cantidad y calidad que corresponda. Seguimos metiendo. Estímulo antigénico por el uso de vacunas. ¿Existen algunas vacunas? Ejemplo, si hablamos de ternera, no colocar las vacunas en las terneras. Lo importante es tener vacunas en las madres para que tengan una buena generación de calostro. Y ese calostro se ha transferido a sus madres. Entonces, ¿qué digo en el fondo? Básicamente, hay diferentes esquemas de vacunación. Este es antiguo, esta clase no es la mía. Pero básicamente, el P-virus tipo 1, para rinotraqueitis. Entonces, el uso de vacunas para ahí, virus esencial, diarrea bovina y para influenza 3. Antes se vacunaba por separado. Hoy día existe alguna vacuna, en el fondo está la dengue y la más común conocida, la Cattle Master. La Cattle Master es una vacuna que se recomienda administrar a las vaquillas en el preencaste y a las vacas también en el preencaste. Esta va a generar, va a proteger de cuadros reproductivos porque estas enfermedades también producen abortos o pérdidas embrionarias y además generan inmunidad, cosa que la madre, si no ha tenido contacto con los agentes, se genera inmunidad que se traspase hacia el ternero a través de todo. La Cattle Master, existe la Cattle Master 4, que en el fondo tiene estas 4 enfermedades, la Cattle Master, y existe la Cattle Master L5. Esta trae una trae 9, trae una nueva patología. La Cattle Master trae 4, y existe la Cattle Master y la Cattle Master L5. La diferencia entre la Cattle Master y la Cattle Master L5, que la Cattle Master, adicional a tener estos 4, diarrea bovina, para influenza, sincicial, el IBR, adicionalmente trae 5 cepas de leptospira, que también son productoras de abortos en bovinos, especialmente cuando hay contacto con ratones, o la orina de ratones, en mucha lechería. Entonces, ahí está la decisión del productor de o aplico solamente una Cattle Master, por ejemplo, que trabaje sobre estas 4 enfermedades, o si tengo incidencia de cuadros relacionados a leptospirosis, puedo incorporar la otra. No solo por costo, sino que además porque al aumentar la antigenicidad también varía también el nivel de respuesta inmune. Mientras más cosas le metamos, el sistema inmune va a tener que estar sometido a una mayor riesgo y por lo tanto le cuesta más responder a todo. Entonces, es para entender que básicamente esa es la forma por vacuna para poder controlar muchas de estas patologías, especialmente virales. Bueno, en general las vacunas protegen frente a desafíos posteriores, así que hay que pensar que cuando tenemos un cuadro no sacamos nada con pensar que la vacuna me va a proteger, la vacuna va a generar inmunidad para más adelante. Entonces, no sacamos nada para proteger a otros. De hecho, rebaños vacunados no demuestran diferencias estadísticamente significativas en la morbilidad, mortalidad o relación costo-beneficio inmediato, sino que eso se genera posteriormente en la crianza, en la descendencia, en el calor que se genera, en la inmunidad que se genera posterior. Entonces no permite responder a patología. Ejemplo, la diferencia de las vacunas clostridiales que sí tienen una respuesta más rápida y sí permite generación de inmunidad rápida. Por lo tanto, recuperar cuadros que están en proceso o que van o de pronta acción. Estas actúan más a largo plazo. Son para proteger, para prevenir. Esto es preventivo, no es curativo en ningún caso. Y por eso decía, el rebaño vacunado en algunas circunstancias incluso tiene mayores niveles de pérdidas de la enfermedad, con la enfermedad respiratoria porque se relaja. Dependo solamente de la vacuna, si estoy vacunando me da lo mismo, no saco nada con vacunar si no estoy controlando todos los otros agentes. Y eso básicamente por la naturaleza multifactorial de las patologías, depende de infraestructura, depende del ambiente, depende de la disponibilidad del huésped, depende de la aglutinación de animales, obviamente. Entonces, muchos factores, la temperatura, la ventilación, y así tenemos que sumar todo. Esto es una suma de factores, donde la vacunación es
parte del proceso, no es el relajamiento. Ya tengo vacuna, estoy listo. Cualquier respuesta inmunológica inadecuada va a producir estrés, manejo alimentario inadecuado y obviamente va a afectar la inmunidad pasiva. Y por eso, y cualquier estímulo antigénico que no sea el adecuado va a afectar, que son con virus inactivados y bacterinas, básicamente va a afectar al sistema y obviamente aumenta la susceptibilidad a enfermarse posterior. Y cualquier estrés va a producir eventualmente la posibilidad de que entre alguna pastelera. ¿Se comprende un poquitito? Eso es con respecto al complejo respiratorio. Entender que el complejo respiratorio no es un cuadro o un agente, sino que es un complejo que es lo más común. Es como decir, todos los niños se enferman y entran, viene el tiempo del sincicial y se enferman con sincicial y aumenta el riesgo que se le den otros cuadros. Lo mismo pasa con el ternero especialmente y con el broncovirus. También mayores, la medida que la inmunidad no sea la adecuada. Aquí paso a este otro cuadro, que eso, van a explicar que es bastante sencillo el cuadro, pero me interesa que... El enfisema de edema pulmonar agudo del bovino, básicamente es una toxicidad. Todo esto no sirve de nada si no le explico por qué se produce la patología. En general, los bovinos, especialmente ejemplo, como estamos en las condiciones de hoy día, condiciones de sequía, esperando la primavera, la gente esperando que el pasto crezca. Entonces, los animales que están a pastoreo, especialmente ganado de carne, son alimentados muchas veces con forraje muy tosco durante el invierno. Paja, un pasto muy seco. Entonces, bajo esas condiciones de forraje o alimentos muy básicos, aumenta la motilidad ruminal, hace trabajar al rumen, está todo ok. Pero eso implica que el pH ruminal está cercano al neutro. Bajo estas condiciones de pH neutro a nivel ruminal, aumenta la susceptibilidad a la patología que vamos a conversar. Entonces, paralelamente está creciendo el pasto. Las gramíneas, cuando están en proceso de crecimiento, son ricos en DL-triptofano. Son las gramíneas, entonces todas las gramíneas en general, a la medida que están creciendo, estos verdines, este pasto que está recién nuevito, rico en DL-triptofano. El DL-triptofano es un aminoácido. Entonces, impecable, qué bueno que lo tenga. Después eso va creciendo y aumenta la capacidad nutritiva. El problema es que este DL-triptofano, cuando entra a este rumen en pH neutro, bajo estas condiciones, el DL-triptofano en condición normal debiera pasar a indol. Y eso es el proceso natural del DL-triptofano. Pero resulta que cuando está el pH neutro, cercano a 7, este DL-triptofano pasa a ácido indol acético, que es un compuesto que se transforma en 3-metilindol, y este 3-metilindol es absorbido y tóxico para los pulmones. ¿Se entiende un poquitito? Entonces, no basta solo en decir que es el consumo de pasto, es el consumo de estas gramíneas en crecimiento, que son ricas en DL-triptofano, pero en una condición previa y un cambio de alimentación hacia un pasto que está en crecimiento, donde el pH ruminal ya estaba en un pH neutro, genera que la derivación del DL-triptofano, en vez de pasar a indol, pasa hacia el 3-metilindol, hacia el indol acético del 3-metilindol, que es un compuesto que es tóxico a nivel pulmonar, que produce ruptura de los alveolos. Entonces, se tienen que dar más condiciones. Clásico hoy día, cuando, pues lo decía, tenemos agricultores que está todo seco, está carísimo el pasto. El pasto, una policía de pasto hoy día está cobrando 10.000 pesos, 9.000 pesos. Pasto de pésima calidad. El otro día conversamos con una colega que trabaja en Petorca, me dice que ellos estuvieron comprando pasto, era un primer corte, hasta zapatillas encontraron adentro de los frascos. Claro, era un primer corte y corto.
¿Qué pasó con todo? Claro, iba lleno de pasto común y corriente, una poquitito de alfalfa realmente que tiene acá, una alfalfa en el primer corte agarra todo lo que hay, eso hasta zapatillas había en alfalfa. Entonces, entonces está tan caro el pasto que la gente lo único que quiere es que crezca un poquito el pasto verde para poder liberarse de esto y poder meterlo en los animales. Bajo esas condiciones, los animales empiezan a consumir el pasto que está recién saliendo y es rico en triptófano. Pero venían de una condición comiendo puro pasto seco, prácticamente comiendo tierra. Entonces, claro, empiezan a comer este pasto verde y aumenta, y por lo tanto aumenta el riesgo de que tengan enfisema y edema pulmonar. Esa es la etiología de por qué se produce. Bueno, ¿qué pasa en el pulmón? Obviamente les dije que este es tóxico a nivel de pulmón. Produce congestión, edema, formación de membranas hialinas, empieza con enfisema intersticial y fibrosis de los espacios intersticiales. Por lo tanto, a nivel de alvéolos, esos están dañados y no permiten el intercambio gaseoso. Y eso deriva en los signos clínicos por los cuales se caracteriza este enfisema y edema pulmonar agudo, que son, obviamente, hay una disnea expiratoria. El animal en el fondo tiene una respiración mucho más corta y le cuesta mucho más respirar. Segundo, la tos es poco frecuente. Temperatura normal o levemente aumentada. ¿La disnea es solo expiratoria? Una disnea expiratoria. Le cuesta botar el aire, que tiene el compromiso del parénquima. La frecuencia cardíaca aumentada para aumentar la irrigación, para llevarse el oxígeno a tonos bronquiales fuertes y claros, y a la percusión un aumento de la zona de exploración pulmonar. El pulmón no tiene cómo aumentar el intercambio gaseoso, entonces tiene que expandirse para tratar de recuperar un poco. Y eso es parte del diagnóstico, porque bueno, es etiología, pero acuérdense, por el lado izquierdo tenemos pulmón y por el lado derecho a nivel del lóbulo diafragmático, a nivel dorso caudal, hay una zona de exploración donde está el hígado. En esa zona, que donde debiera haber ocurrido realmente el mate, se superpone el pulmón y encontramos un ruido timpánico. Una forma de poder llegar a hacer la confirmación, pero hay que tener buen oído para poder generar esta diferenciación. Pero signos, por los animales con frecuencia cardíaca respiratoria aumentada, dificultad para respirar, posición ortopneica y pronóstico reservado a desfavorable. Porque el daño pulmonar no lo vamos a poder recuperar. El pulmón físicamente no es recuperable. Por lo tanto, el tratamiento, muchas veces compensar, podemos colocar broncodilatadores, eso va a ayudar a expandir, para facilitar, pero el intercambio gaseoso no va a poder hacer. Y eso, por lo tanto, el tratamiento no es efectivo. Y, ¿qué? Eliminación o muerte. Realmente, entonces muchas veces tratemos de salvarlo mientras se puede hacer. Entonces, en el caso de encontrar animales que pueden estar empezando a estar afectados, va a depender del grado de afección que tenga. Primero, el cambio de alimentación a un forraje de mejor calidad, que no dependan de pasto. Segundo, más que el tratamiento, es cómo lo prevenimos. Que los animales, si van a salir ahí, a consumir estas praderas, que previamente igual hayan consumido forraje, para que el rumen ya tenga un cierto nivel de contenido y por lo tanto logremos compensar el efecto del pasto. El pasto es muy nutritivo, lo que hace tiene exceso de triptófano que está recién creciendo. Y las vacas, cuando el pasto está así recién, tienen que comer mucho para poder satisfacerse. Entonces es un pasto que no es de menor calidad, lo que pasa es que satisface poco. Es mucha agua, está recién nuevo. Y por el lado, si lo pensamos evolutivamente, si los animales empiezan a consumir eso, no están dejando crecer el pasto, porque un animal que se podía alimentar con 10 metros cuadrados va a necesitar
20, 30 metros cuadrados de un pasto así chiquitito para poder satisfacerse. Y eso obviamente disminuye la posibilidad de que el pasto se desarrolle. Y no lo dejamos crecer. Porque la gente lo único que quiere es poder sacar los animales y liberarse del costo y de la alimentación con fardos y con pastos secos. Eso para poder entender un poco el cuadro. Y ahí vemos otra cosa. ¿Qué es eso? Se alcanza a ver poco, pero fíjense. Ahí tenemos una vaca, pero ¿qué es lo que tenemos ahí? La cola. Cuello. Cuello. Esas son las pruebas de tuberculina. Voy a apagar la foto, o sea, la luz un poquitito para que sea más clara. Fíjense. Ahí vemos una vaca. Ese es el pliegue lateral de la cola, donde tenemos una reacción inflamatoria producto de una prueba de tuberculina positiva. Lo que tenemos acá a la derecha es una prueba cervical simple y acá abajo una prueba cervical comparada. Entonces, son fotos reales, digamos, del examen de tuberculina realizado en bovinos para poder examinar la presencia de Mycobacterium bovis. Y la última, comparar con Mycobacterium avium, que produce la tuberculosis. Pasamos a la tuberculosis. Vamos a adelantar y vamos a parar antes de la parte de cambiar de clase. La tuberculosis bovina básicamente es una enfermedad, primero sabemos que es zoonómica. Se asemeja al Mycobacterium humano, al tuberculoso, y por lo tanto el ser humano se infecta con el Mycobacterium bovis y cursa con un cuadro de diferente índole. Y uno puede haber absorbido, o sea, haber tenido contacto con el Mycobacterium y enfermarse 15, 20 años después. Uno de alguna forma es un portador, y los animales también son un cierto nivel de portadores. Cuando la sistema inmune logra mantenerlo controlado, está ok. Bajo diferentes condiciones puede desarrollarse. Obviamente causado por el Mycobacterium bovis y tiene impacto directamente en la eficiencia de los sistemas productivos, provocando importantísimas pérdidas de producción de carne y leche. Hoy día el país está en plan de control y erradicación de la tuberculosis, acá en Chile. Y además, obviamente, es una restricción a la exportación, si lo pensamos por medios que lo compartimos. La zona central está altamente, con altos niveles de positividad, a diferencia de la zona sur, que la prevalencia es mucho más baja. Desde el año 2011 que estamos en plan de control y erradicación, y básicamente porque presenta riesgos sobre las personas. Esto lo saqué de la página del SAC, así que eso, básicamente por el tema de la producción de carne, la leche, etc. ¿A qué se debe que Los niveles de intensidad de la zona central. Acá, la producción ganadera en la zona central es mucho más intensiva, la zona sur es mucho más extensiva. Y eso ha generado que acá se mete un animal enfermo y aumenta el hacinamiento, y actualmente las lecherías son más estabuladas. A diferencia de las allá son más posibles. Entonces, bueno, esto es pérdida informada por el SAC, son varias cantidades de millones de dólares en el fondo que se baja en la producción de leche. Esto eran los anteriores, pero para entender, yo no le voy a preguntar cuánto se ha perdido, pero para entender de que genera muchas pérdidas la tuberculosis y por último el control de ella. Entonces, del 2011, 75,5 millones de dólares. Entonces, la idea existe en la zona central. En la zona norte está bastante baja la prevalencia. En la zona central es endémica. Fíjense, hace algunos años se hablaba de 56% de prevalencia de tuberculosis en los predios de la zona central, en el predial, y 23% de los animales. Y entre la 9 y 12, o sea, 9 y décima, hoy día la décima y 14ª, pero con un 0,3% de prevalencia y un 0,77% de los animales. Tiene que ver un poco con el tema de producción que he referido. Por lo tanto, y el 11avo, un
0,46% de prevalencia. Entonces, ¿qué está indicando? De que la zona central del problema, mayor. Por lo tanto, el plan de control de tuberculosis establece que hay una separación en dos zonas. Hay una barrera que está alrededor de Los Ángeles, donde los animales al sur de Los Ángeles están bajo programa de erradicación, y al norte de Los Ángeles, donde estamos nosotros, Los Ángeles de Chile, pero al norte de Los Ángeles, nosotros estamos bajo programa de control, que implica que cambian los niveles de restricción para el tema de la tuberculosis. La idea es cuarentenar los rebaños infectados en la zona sur, eso es lo que establece, se cuarentenan y se tienen que eliminar. Acá en la zona central no se puede eliminar todo animal que aparezca infectado. Hay lecherías que han tenido hasta 75% de sus vacas positivas. Una lechería con 75, ya, pongamos el 50%, la mitad de sus vacas positivas a tuberculosis. Positivas, no son enfermas. Cuando le hablan de tuberculosis, González te dice, está enferma. No, simplemente hay que reaccionar. Significa que en algún momento en su vida tuvieron contacto y por lo tanto lo reconocen. Reconocen el anticuerpo. Entonces, con un 50%, si levantamos las vacas matadero, eliminamos la lechería. Así que sí. Y la zona central con alto nivel de productividad. Acá la lechería en la zona central está la mayoría sobre los 40 litros de promedio. A diferencia de la zona sur que tiene menor productividad, pero trabajan más con el pastoreo, entonces compensa porque el costo es mucho menor por vaca. Entonces, son diferentes sistemas. Pero está más sobre el ¿Cómo? no les quería más